quiero que lo comentemos con María Montero. María Montero es una de las personas que está trabajando el caso en Canarias, donde ella trabaja y donde ha levantado ya no pocas exclusivas relacionadas con las andanzas del Tito Berni. Muchas gracias, María, por atender nuestra petición, por dedicarnos unos minutos. Muchas gracias. Buenas tardes desde Canarias. Pues mira, no cesamos de llevarnos sorpresa a medida que se va desvelando información del sumario. También vamos a tener en cuenta que hay piezas todavía secretas, o sea que no Sí. vamos a dejar de sorprendernos. Y Tres, nosotros ¿no? desvelamos, Tres, sí. ¿no, María? ¿Son las secretas todavía? Sí, Tres pues piezas. creo que queda al menos una o dos piezas todavía secretas y a medida que salga información no descartemos que puedan aparecer más piezas. ¿Por qué? Pues porque la jueza ha solicitado a través de los autos de este sumario incautación de más teléfonos móviles, más dispositivos y recordar que también está examinando en este momento la información que se encontraba en el despacho precisamente del Congreso de los Diputados del Tito Berni. O sea que todavía tenemos para rato. Ujú. Bueno, una de las más llamativas conversaciones que los medios han difundido en las últimas horas es la del mediador hablando con el número 2 de salud en el gobierno de Canarias y diciéndole, "No, oye, mira, es que mi jefe está en el gobierno. No necesariamente eso implica que sea un ministro, sino que puede ser algún colaborador muy próximo a algún ministro, ¿no?" Sí, claro. De hecho, recordamos que el origen del mediador es Gran Canario y que además él también tiene mucha vinculación con Fuerteventura, que es de donde procede el Tito Berni y donde dice que se conocen de hace muchísimos años. Fijaos que cuando el general Espinosa era comandante en la comandancia de la Guardia Civil de Las Palmas, en ese momento Carolina Darias, ministra de la Sanidad, era su delegada del gobierno. Es decir, es una serie de vinculaciones, de coincidencias en el tiempo, de una serie de personajes que están ahí y aunque él no, en esas conversaciones, al menos que han trascendido por el momento, no apunta directamente a la ministra de Sanidad, pero dice que tiene gente cercana dentro del gobierno de España y por supuesto del gobierno de Canarias, es decir, dentro del Partido Socialista en definitivas cuentas. Hoy conocemos que Tito Berni había pedido a fuentes próximas del gobierno, a agentes de, digamos, la estructura gubernamental, que le informaran sobre cómo pedir ayudas por la pandemia y de cómo pedir fondos europeos. Y lógicamente, pues la sospecha debiera haber sido mayúscula ya en aquellos momentos, a nadie le pareció extraño y se la dieron. Claro, de hecho, uno de los mayores principales focos de atención y de investigación que hemos llevado todo el año anterior y ahora en el cierre digital es esto, esas contrataciones multimillonarias que se dieron por parte del Gobierno de Canarias en plena pandemia, año 2020, 2021, donde se adjudicaban a dedos contratos de sanidad, no solamente con fondos canarios, sino con fondos europeos, que es lo que se investiga en este momento por la Fiscalía Europea. De hecho, también hemos sabido que a través de una interposición de investigación por la Comunidad de Madrid, ya la Fiscalía Europea le reclama también contratos e información al proveedor de Ábalos, por ejemplo, que también desde Canarias apuntamos esa investigación, porque también Canarias, el presidente Ángel Víctor Torres le dio contratos multimillonarios a uno de los proveedores o cercanos al exministro Ábalos, en este caso la empresa Solución y Gestión para Empresas. O sea que la red a la que estamos asistiendo de contactos entre el Gobierno de España y el Gobierno de Canarias, como veis, está al descubierto y yo estoy convencida que vamos a saber muchas más cosas todavía. Sí, porque muchos españoles no terminamos de creernos que lo de la red del Tito Berni en Canarias, que tiene sus lógicas, pueda saltar a la península y vender servicios de drones, reparaciones en cuarteles de la Guardia Civil, instalaciones fotovoltaicas en otros lugares de la península. Eso o una de dos, o es que el Tito Berni no es la cúspide del problema, sino que hay alguien por encima, o su influencia en el Partido Socialista no parece que pueda determinar que le caigan contratos de administraciones autonómicas tan lejanas como pueda ser Valencia, por ejemplo. ¿Tú qué opinas? Completamente de acuerdo a lo que estaría sugiriendo. De hecho, él en una entrevista que nos concedió nos dijo dos cosas muy importantes, otras cosas muy importantes. Y es que podría haber, la figura del mediador siempre va a existir, por lo tanto, podría haber más mediadores. Por otra parte, que había gente que había pagado millonadas para que esta información, vídeos, material gráfico no saliera a la luz nunca. Y fíjate que se está desvelando.
Y por otra parte, que efectivamente él dice que es la punta del iceberg, que no ha salido nada todavía de lo que puede empezar a salir. Por tanto, tenemos ahí información muy interesante que estoy segura que vamos a poder compartir en vuestro programa. Y por cierto, felicitaros por siempre ser tan valientes, porque al Gobierno de España no le hace ninguna gracia que esta información esté circulando previo a las elecciones. María Montero, he leído en una entrevista tuya a Navarro que a él le costó una millonada, dice, parar vídeos y fotos para encubrir o para que no se conociera la participación de según qué, supongo que alguna de las francachelas que organizaba el Tito Berni. ¿Qué opinas tú de esto? Pues le he preguntado directamente quiénes han pagado esas millonadas para que no se viera este material a la luz. Me dice que parte de los implicados en la trama y posiblemente ya en el sumario de esta causa sean uno de los que han pagado estas cantidades. Además, yo le decía, pero ¿quiénes no tienen este material gráfico? Me decía, bueno, pueden ser camareros, pueden ser prostitutas. Es decir, los que tenían ese material, aparte de los que grababan, puede haber trascendido otra serie de personas que estaban en ese círculo y que han sido testigos de estas fiestas. Además, hay un dato muy importante. Yo le decía, ¿y cómo es que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no se han puesto un veto para estas fiestas, comilonas, restaurantes en plena pandemia? Literalmente me dijo que estaba todo organizado, estaba todo orquestado y que nada se escapaba a este tipo de reuniones. Y por cierto, él decía que esto presuntamente, este tipo de contactos se los facilitaría el Tito Berni porque él no los conocía. Por tanto, él apunta también en este sistema organizativo de estas fiestas, comidas, cenas, como lo queramos llamar, a que el Tito Berni tenía un listado. Y que a lo mejor ese listado, no lo sé, esto ya es un poco lo lanzo ahí como un interrogante, ¿estaría este tipo de información en el despacho del Tito Berni en el Congreso de los Diputados y por eso costaba tanto llegar hasta que la jueza tuvo que insistir para que dejara entrar a la Policía Nacional y recabar todo el material que había? ¿Cómo interpretas tú eso de que él pagara para que no se difundieran vídeos o fotos? ¿Había alguien que intentaba extorsionar a la red del Tito Berni? ¿Crees que puede haber alguno de los tentados a participar en ella que levantara con un vídeo, con una foto, amenazarse con reventar todo por los aires? Estoy completamente de acuerdo también con esto, porque fíjate que es una red también donde está diciendo, él está reconociendo directamente que se compraba y se vendía información. Esto es lo que tenemos localizado, pero puede haber más gente en esos dispositivos móviles. Recordamos que él puso 2 dispositivos móviles que tenía 2 teléfonos a disposición de la jueza, que los está examinando y es un poco lo que ha ido trascendiendo. Pero aparte que hay más material incautado, esta red puede ser mucho más grande, como estás diciendo. Y luego, por otra parte, Canarias, como decimos aquí, es un cortijo, es decir, se conocen todos, todos son amigos. Recordamos también una foto que se hizo viral hace unos meses, que contamos en vuestro programa, y es el presidente del Gobierno comiendo con el asesor fiscal de la empresa RR7, investigada por un contrato millonario de unas mascarillas que nunca llegaron, pero que cobró de 4 millones de euros, cobró una comisión el empresario de 1.350.000 que invirtió en coches de alta gama que fueron incautados por la Policía Nacional. Es decir, toda esta reunión pasó en Fuerteventura. El núcleo duro del Tito Berni y del presidente del Gobierno de Canarias está en Fuerteventura. Y también vamos a desvelar algo con vosotros. El Tito Berni, aparte de ser diputado, tiene una asesoría fiscal en Fuerteventura. Es decir, conversaciones que he ido teniendo con el mediador Antonio Navarro me cuenta que Fuerteventura puede ser un núcleo duro de esto y que además incluso podría haber habido incluso visitas, vamos a decir presuntamente, hasta que no tenga las fotos delante, no voy a decirlo taxativamente, pero incluso de miembros del Gobierno de España. Es decir, Fuerteventura es una isla clave para ellos, para estas reuniones y para este tipo de reuniones. Ojo con asesores fiscales, que no se nos escape que el Tito Berni tiene ahí su negocio con una asesoría fiscal y por tanto también conoce a todo el mundo. En fin, María Montero, iremos hablando del tema porque esto está todavía muy en ciernes, todavía está muy tiernecito. Muchísimas gracias. Un abrazo grande. Gracias. Esto está que arde y además Conrado Domínguez, al que apuntaba, soy exdirector del Servicio Canario de Salud, que le costó la dimisión precisamente la adjudicación de contratos millonarios y que no es nada de extrañar que se relacionara con el Tito Berni y que hubiera un interés de ciertos empresarios en conseguir este tipo de contratos. Así que gracias, como siempre, un placer y saludos.